después de esta super saludatón, vamos a hablar de los párrafos de contenido. ¿Cuáles son los objetivos básicos, chicos? Primero, reconocer esos párrafos, ¿cierto? Y luego, identificar cuáles son las características que contiene cada uno. Siempre les he dicho lo mismo, chicos, el repaso de la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Vamos a repasar de nuevo estos conceptos, ¿sí? Vamos a ser bien juiciosos a los profes que les den un recorderis a los chicos y a los chicos que tengan siempre presente esto. Chicos, esto les va a servir hasta la universidad y en su vida. Uno siempre que ve esas materias dice, bueno, ¿eso para qué me sirve? Muchachos, la comunicación, importantísima. Esto es un curso de comunicación. Acuérdense que tenemos 4 paticas, 4 habilidades. Hablar, escuchar, leer y escribir. Esas 4 habilidades comunicativas son las que trabajamos. En este momento le estamos, como decimos muy coloquialmente, estamos dándole duro a este asunto de la escritura y de la lectura, pero también, chicos, el comunicarnos. Acuérdense que yo les decía, los párrafos enlace se dan incluso desde el discurso oral. A ver, cómo termino, concluyo un poco lo que esta persona dijo para yo llegar con un nuevo tema o con una visión diferente, un punto de vista del mismo tema, pero diferente. Entonces, chicos, recuerden, los párrafos de contenido, aquí me van a hablar de comparación, contraste y clasificación. Pensemos, ¿qué es comparar? ¿Qué es comparar? ¿Se compara más lo que es similar o se compara más lo que es diferente? Entonces, cuando hablamos de comparación, ¿a qué nos podemos referir? Ahorita lo vamos a ver. Cuando hablamos de contraste, ¿a qué nos podemos referir? Cuando hablamos de clasificación, a ver, ¿cómo clasifico? ¿Cuáles son? Chicos, miren, lo voy a poner en mayúscula. Cuando hablamos, ¿se acuerdan? Ya hace unas sesiones de las características del discurso: brevedad, concreción, adecuación, originalidad, unidad, cohesión, coherencia. Estuvimos hablando de los conectores, de la importancia que tienen los conectores para darle cohesión y coherencia a nuestros textos. Entonces, todo esto es importante. Vamos a ver entonces la agenda. Iniciamos con una relación de conectores para luego la presentación y explicación, la actividad central, revisando unas lecturitas y ya por último se les propone la actividad de profundización. Chicos, ustedes ya deben estar preparando entrega 4, ya hicimos entrega 3, vamos para la entrega 4, que es algo así como la preparación del texto, bien juiciosos. Muchachos, hay que estar muy pendientes de cómo es que estamos estructurando, haciendo la superestructura de nuestros textos. A ver, voy a poner primero aquí este párrafo de introducción en el que voy a decir más o menos esto. Luego, el primer párrafo de contenido lo voy a hacer de definición. Luego, el segundo párrafo de contenido voy a hacer como un pequeño contraste. En el tercer párrafo de contenido, voy a poner un párrafo enlace en donde conecto estas dos ideas que me mencionan estos 2 autores. Y así, esa planeación es súper importante a la hora de la escritura. Ahora, chicos, miremos esto. Me encanta este texto. Me fascina. Y vuelvo y les digo, chicos, los conectores son primordiales. A ver, yo pongo por acá mi hojita de la saludatón, que luego no se me olvide algunos, seguramente se me pasan algunos. Por ejemplo, la profesora Carmen, se me pasó saludarla, qué horrible. Bueno, la profesora Carmen, profe Carmen, yo también la tengo muy en cuenta. Ahí está, chicos. Miren, los conectores a veces son la clave para identificar si es un párrafo de contraste, si es un párrafo de ejemplificación, si es un párrafo de comparación, ¿cierto? Porque yo utilizo ciertos conectores para ejemplificar, ciertos conectores para contrastar, ciertos conectores para dividir o clasificar. Entonces, miren, chicos, que los conectores juegan un papel muy importante.
la identificación de la función o de la relación que establece un conector, primordial. Vamos a ver aquí. Varias son las razones. No, perdón. Vamos primero a enumerar esto para que solo pongamos los numeritos y no la palabra completa o la oración. Hay 10 conectores. 10 conectores. Vamos a ver. Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. Entonces, dice, varias son las razones. A ver. Yo aquí digo, me va a enumerar o me va a decir cuáles son las razones. O sea que tengo que utilizar por lo menos un conector de numeración o secuencia. A ver, un conector de numeración o secuencia, ¿ustedes qué dicen? Bueno, si me va a empezar a nombrar las razones, pues lo más lógico es que empiece por la primera. Entonces, en primer lugar, ¿cierto? En primer lugar, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la sierra madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones de aire fresco. Desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. Entonces yo digo, a ver, aquí me da la primera razón, pero aquí me da como otra razón de por qué está feliz de haber abandonado Barcelona. Entonces, como no hay en segundo lugar, yo debo pensar en un conector que me adicione, un conector de adición. Un conector de adición podría ser además, pero otro conector de adición es también, ¿cierto? También, desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. Bueno. Luego digo, a ver, ¿qué me falta? También hay una de más, ¿sí? También hay una de más. Adiciono el conector de adición. Entonces, además, aquí sí como que suena mejor. Profe, ¿y qué pasa si aquí ponemos además y aquí también? Sí, sirve claramente. Además, desde que viene a hacerse, también. Y aquí también, pero miren que no suena como tan bueno. A ver, también ya no soportaba, ¿no? Además, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo iba corriendo a todas partes. Y no, pero es que miren, yo aquí les dejé el sin embargo. Esto es un conector. Y sin embargo, miren que este conector me marca un contraste o me marca una diferenciación. Y sin embargo, ya lo había usado. Y sin embargo, nunca llegaba a tiempo. Del estrés tenía la tensión alta. Solía dormir mal por las noches. Entonces solía dormir mal. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Es decir, si nunca llegaba a tiempo, si en el anterior trabajo iba corriendo a todas partes, ese puede ser que un asunto que estaba viviendo. Pero, ¿por qué se daba eso? ¿Cuál era la causa? Por el estrés. Tenía tensión alta. Entonces, a causa del estrés, tenía una consecuencia. ¿Cuál? Dormir mal por las noches. O sea que hay una causa y hay una consecuencia. Tengo que usar un conector de causa y efecto. Entonces, ese sería a causa del estrés, tenía la tensión alta y solía dormir mal por las noches. Y miren, chicos, que este prácticamente es el párrafo de cierre o conclusión. Yo aquí puedo decir, en conclusión, aquí tengo una gran sensación de libertad, pero también puedo decir, finalmente, o sea, también puedo utilizar el mejor dicho. Mejor dicho, aquí tengo, miren, chicos, el reconocer la función de los conectores es primordial. Saber el mejor dicho, en conjunto, finalmente, en conclusión, me marcan cierre. Entonces yo puedo poner aquí en conclusión o finalmente. En realidad suena mejor finalmente.
Finalmente, aquí tengo una gran sensación de libertad, ¿sí? Trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven. Entonces mire que el conector que va mejor aquí es como trabajo a distancia, mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama. No suelo hacer el vago, es decir, a pesar de esto, no suelo hacer el vago. Entonces, si yo no voy a utilizar, por ejemplo, el a pesar, puedo utilizar otro conector que me marca el contraste o diferenciación. Entonces, ese puede ser el no obstante. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos. Ahora gano más dinero. Entonces yo digo, bueno, si gasto menos, entonces ahora, a ver, y no hay un entonces. Me sirve el así que ahora gano más dinero. Como no, gasto menos, ahora gano más dinero. Ahora sí, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Entonces, en conclusión, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Miren, tenemos que estar muy atentos. Los conectores son los que nos dan cohesión desde la microestructura y también los conectores nos dan la coherencia desde la macroestructura. Ojo, miren chicos, hay que identificar esto que me marca, me diferencia, me compara, me contrasta, todo eso es importante. Vamos a mirar el contenido. Me dicen que los párrafos de comparación me especifican, no me muestran más semejanza que diferencia. Claro, yo puedo comparar dos cosas que son diferentes, sí, pero los párrafos de comparación implican más semejanzas que diferencias, ¿sí? Generalmente expuesta como idea central. Me gusta mucho pensar en cuáles son los conectores de semejanza. A ver, chicos, ayúdenme. A ver por allá en Guadalupe, a ver mis chicos de Venecia, a ver mis chicos de por allá de Caucasia, ¿qué me dicen en Nechí? ¿Qué me dicen? A ver, en Cáceres, en el Bagre, ¿qué me dicen? Chicos, cuando me hablan de semejanza, ¿qué conectores puedo usar? Así como, semejante a, similar a, ¿qué más? De la misma manera, asimismo, ¿cierto? Hay muchos conectores. Miren aquí. Ay. Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos que son paradisíacos. Ya me están estableciendo las dos ideas, en este caso las dos ciudades que me van a comparar. Paradisíacos que atraen cada año a millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Esto debido a la belleza de sus playas y a sus atractivos turísticos. Sin embargo, miren que este conector me marca como un contraste, pero también me puede mostrar una semejanza, es decir, no obstante, sin embargo, me puede marcar semejanza, pero también me puede marcar una adición. Profe, ¿cómo así? Es que los conectores no son únicos, es decir, no cumplen una única función. Este solamente es de semejanza, este es solamente de comparación, perdón, este solamente es de ejemplificación, este solamente es de adición. No, miren que este, sin embargo, puede cumplir varias funciones. Entonces, miremos aquí. Sin embargo, son lugares muy distintos, puesto que Cancún se encuentra en el Mar Caribe y Acapulco en el Pacífico. Entonces, miren que este, sin embargo, me va a marcar un contraste, ¿sí?
aunque los dos están al lado del mar, uno en el Pacífico, entonces también me establece una relación de semejanza y al mismo tiempo de diferencia. Entonces hay una semejanza y hay una diferencia. El color del mar de Cancún es azul turquesa y sus playas cuentan con una arena blanca que parece talco, mientras que el agua del mar de Acapulco es azul oscuro y la arena es más gruesa y café. La vida nocturna en Acapulco es de los mejores atractivos que tiene, ya que sus bares y centros nocturnos garantizan mucha diversión. Mire, se parecen en eso, me establecen una semejanza, me están comparando, me están mostrando una parte de diferencia y otra parte de semejanza. Mucha diversión, aunque en Cancún se pueden encontrar muchos parques naturales que cuentan con unos paisajes privilegiados y también otro conector de adición. Garantizan mucha diversión. Por lo general, viajar a Cancún es mucho más caro que hacerlo a Acapulco y ambos lugares son muy buena opción para vacacionar. Vamos a ver que los párrafos de contrastes enuncian más las diferencias entre esos elementos, teniendo en cuenta el mismo parámetro. Sí, el mismo parámetro. Aquí, por ejemplo, es muy bueno porque me establecieron una similitud, una comparación entre dos destinos que tienen el mismo parámetro. Ambos son turísticos, ambos tienen mar, ambos están en México, por ejemplo. Y aquí me dicen, hay que establecer diferencias, pero entre elementos con los mismos parámetros. Entonces, se pueden contrastar objetos, personas, sucesos, situaciones. Marcan más que todo, el contraste marca más que todo diferencia. Miremos aquí. El tema de la lectura es abordado por diferentes disciplinas. Ya me dijeron que hay varias. Pero cada una de ellas se enfoca desde distintos puntos de vista. La inteligencia artificial, entonces me van a decir que el tema de la lectura lo abordan diferentes disciplinas, ¿cierto? Entonces ya sé cómo aborda la lectura la inteligencia artificial. No se interesa por la lectura como un proceso lingüístico humano mediante el cual se busca significado en un texto, sino que al contrario, de manera diferente, por otro lado, chicos, los conectores, sino que elabora algoritmos que realicen cómputos lingüísticos eficientemente. Yo puedo decir, aquí, este conector, la psicología instruccional por su parte, es decir, cómo trata el tema de la lectura. El mismo parámetro, la lectura, ¿sí? La psicología instruccional, por su parte, tiene como objetivo básico perfeccionar las técnicas de aprendizaje de la lectura. Las técnicas. Este se basa en los algoritmos de cómputos lingüísticos y este se basa en las técnicas. La neuropsicología puede decir, por otro lado, pongámosle el conector. Miren que aquí está el conector. Aquí. Y aquí pongámosle, le podemos incluso poner un conector. La neuropsicología, por otro lado, un conector. Por otro lado, estudia problemas de lenguaje, tales como afasias, dislexias, que han sido originados por lesiones cerebrales y afectan el proceso lector. La psicolingüística, entonces, ahí vamos, 1, 2, 3, 4. La psicolingüística considera la lectura como un conjunto de operaciones de pensamiento y lenguaje realizadas por el sistema cognitivo. Pongámosle un conector. Miren que no es necesario tantos conectores para hacer párrafos de contraste, es decir, mostrar diferencias entre uno y otro. Lo más importante es que por lo menos algunos tengan muy bien definido con unos conectores, y también, pues, si usted quiere ponerle más conectores, la psicología lingüística, por otro lado, por otra parte, sino que de otra manera, o
¿Qué conector ponemos? A ver, ayúdenme por el chat. Ah, de forma diferente. De otro modo, muy bien. Muy bien, de otro modo. Por su lado, por su parte, ya. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos varios conectores. Entonces, ojo con los conectores, chicos. En la plataforma tienen 250 conectores con su respectiva función, con su respectivo, se me da la palabra ahorita, con la relación que puede establecer. Entonces, ojo, si es de adición, si es de comparación, si es de coexistencia, si es de finalización, si es de secuencia, si es de causa, si es de efecto, si es de problema, si es de solución. Entonces, hay que estudiar. Y están los párrafos de clasificación, muchachos. ¿Qué hacen los párrafos de clasificación? Dividen. Eso es lo que hace un párrafo de clasificación. Divide, clasifica, selecciona. A usted desde que está en el jardín le dicen, clasifique los objetos, y te ponen unas pelotas y unos peluches, y usted clasifica las pelotas aquí, en este conjunto, los peluches aquí, no sé qué aquí. Entonces, miren, chicos, que nosotros clasificamos siempre. ¿Cuáles son esos conectores? A ver, se dividen, se clasifica, se puede repartir. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué me dicen los del Jordán? Por ejemplo, ¿qué me dice Valeria? ¿Qué me dice, por ejemplo, Yulisa? ¿Qué me dice Miguel Ángel? ¿Qué me dice Sebas? A ver. Entonces me dicen, cuando hablo de párrafo de clasificación, describo unas clases que están relacionadas entre sí, unas categorías. La subcategoría, o se categorizan. Miren todos los conectores que hay para clasificar. Bien, entonces, vamos a mirar. Se establece un orden, una subdivisión, unas jerarquías, o se puede jerarquizar de la siguiente manera, pum, 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 y pongo cómo se jerarquiza, desde el más importante hasta el menos importante, o desde el más grande hasta el más pequeño, o al contrario, desde el más pequeño hasta el más grande, bueno, etcétera, porque yo establezco el orden. Entonces, miremos el ejemplo. Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse, es decir, clasificarse, bajo el concepto de robot son muy diversos y por lo tanto es difícil establecer una clasificación coherente de los mismos que resista en un análisis crítico riguroso. La subdivisión de los robots con base en su arquitectura se hace en los siguientes grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. Miren que incluso ya luego lo que yo espero son unos párrafos en los que me digan que los poliarticulados se subdividen en tal y tal y tal, que los móviles se dividen en tal y tal y tal, o se subdividen, que los androides se subdividen en tal y tal y tal. Entonces eso es lo que yo espero. Clasifican. Miremos aquí, vamos a leer estos textos, vamos a analizarlos, vamos a mirar los conectores, y vamos a mirar qué es lo que comparan, qué es lo que diferencian o contrastan, qué es lo que clasifican. ¿Listo? Vamos entonces a irnos con ¿qué comparan esos párrafos? En el caso del párrafo de comparación, quiénes fueron los iniciadores del periodismo ensayístico y cuál es la esquina de dos grandes océanos. Saben ustedes, muchachos, que a mí me encanta que sean lectores leones, que hagan lecturas literales, inferenciales y críticas de una vez. Muchachos, ese proceso el cerebro lo hace así. Entonces vamos a ver por aquí. Ándale. Vamos por aquí a mirar estos textos. Vamos a mirar ese párrafo comparativo. Sí, vamos a mirar ese párrafo comparativo.
Dice, los dos reinos de Castilla y Aragón. Entonces miren, chicos, ya sé que me van a comparar dos objetos, en este caso dos países, o no son dos países, sino como dos reinos, dos estados. Ahí está, Castilla y Aragón, que sabemos que ya hacen parte de España. Los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica. ¿Cuál es la península ibérica? Es una península. Entonces, ¿en dónde es eso? En Asia, en África. Ah, no, en Europa. En Europa, a ver, ¿qué países conforman la península ibérica? Ah, ahí está Portugal y está España. Entonces, ojo que es que también debemos tener unos conocimientos previos. Bueno, entonces estos dos reinos eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur. Y Castilla, en especial, había afirmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los dos reinos, hecha posible por el matrimonio de los dos herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el matrimonio de los, en 1469 fue más la consecuencia, miren, fue más la consecuencia, fue más la causa o es la causa, todos estos son conectores, ven, no hemos señalado los otros. Pero es otro conector. Hecha posible, bueno, no vamos bien. Fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas y de resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. Cuando Isabel recibió el trono en 1474 y Fernando el suyo en 1479, cada uno heredaba únicamente el mando sobre su propio reino, sin que se considerara una posible unificación de Castilla y Aragón. Aunque Fernando e Isabel gobernarían de forma conjunta, al final de su reino, cada monarquía seguiría independiente. ¿Ven? En la práctica, la unión, que era teóricamente de iguales, resultó, mire, ese también es un conector, resultó en la subordinación de Aragón, es decir, Castilla impuso de alguna manera algunas cosas sobre Aragón. El reino, que era el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente. Entonces miren que aquí hay una comparación. Entonces me dicen un momentico, que es que aunque ambos eran iguales, ambos reinos, resulta que este era más débil. Entonces este dominó de alguna manera a este. Ambos reyes o ambos herederos eran o gobernaban estos reinos en conjunto, pero en teoría los reinos estaban separados. Bien, es como cuando uno duerme enojada con el esposo, él por allá en su reino, yo por acá en mi reino. Estamos casados, estamos juntos, pero tú por allá, yo por acá. Hasta que se arregle. Dice, y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista, en la que, como le revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Miren que aquí hay otro conector, pero el más débil demográficamente. Miren que marca un contraste, una diferencia. Chicos, muy importante la identificación. Entonces, aquí ya identificamos que nos compararon dos reinos, ¿verdad? Vamos a ver el de contraste. El de contraste me marca más diferencias, ¿sí se acuerdan? Vamos a ver. Del ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual puede echar mano. Entonces uno hizo un género literario. El ensayo es un género literario, tienen como su casita propia. Ahí está.
¿Dónde voy? La ciencia y la filosofía, pues, jamás se han visto en la obligación de alterar sus límites y la profundidad de sus temas para acceder a un género que, por el contrario, diferencia, ojo, por el contrario, en sus más reconocidos representantes se adecua perfectamente a sus propósitos. El ensayo periodístico en sus diversas formas, artículo de opinión, comentario, editorial, ha contribuido desde la época de Richard Steele y Joseph Addison en sus periódicos el Tatler, como se lee ahí, y The Spectator, me encanta mi inglés, a conferirle al ensayo virtudes nada despreciables, pero también entonces uno dice, profe, eso no es una redundancia, son dos conectores juntos, pero también, entonces miren que el pero como que me contrasta, me diferencia y él también me adiciona, es decir, otra cosa que contrasta. Entonces hay que mirar cuál es el significado y las relaciones que establece ahí. Pero desde luego ha hecho posible la trivialización de temas y procedimientos formales. Basta una mirada rápida a periódicos y revistas de actualidad para advertir el abuso de procedimientos ensayísticos en la presentación de temas que buscan como finalidad satisfacer la curiosidad del más amplio número de lectores. Miren, chicos, aquí me están diciendo qué es el ensayo tradicionalmente como un género literario que nació con miras a la reflexión, a la crítica, ¿sí? Pero que a diferencia de eso, como se pensó ese género literario, en la actualidad ha tomado otras características y otras relevancias, como dicen aquí, de pronto más vanas, más superficiales, ¿bien? Entonces miren que me están contrastando lo que era el ensayo, por lo cual se creó este género literario, y lo que es ahora el ensayo en la actualidad, sobre todo en las formas periodísticas. Ahí está. Vamos para el próximo de clasificación. Muchachos, ¿qué nos va a clasificar esto? ¿Qué nos va a clasificar esto? Me dice, en la esquina de los dos grandes océanos se extendía 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. ¿Ustedes sabían que Colombia se llamaba Colombia por Colón? ¡Qué interesante! Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas y con sus identidades propias bien definidas. O sea, los indígenas, los aborígenes, ahí está. No tenían una noción de Estado. Eso es falso, pero bueno. No tenían una noción de Estado, ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Mire qué bella esta oración. Habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Qué bonito. Me encanta, porque eso es lo que debemos hacer. Vivir como iguales, sabiendo que somos diferentes, que lo natural es ser diferentes. Ay, no, es que me siento diferente. Pues claro, eres diferente. Ay, no, es que a mí no me gusta la misma ropa. Es que tú eres diferente. Es que yo no tengo la misma orientación sexual que aquel. Es que usted es diferente. Ay, es que mi color no es igual al de aquel. Usted es diferente. ¿Cierto? Qué rico. Pero hay que descubrir el prodigio de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación, una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebre. Entonces aquí ya me están diciendo cómo es que vivían estas comunidades. Sistemas de ciencia y educación, una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebre geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte en la vida cotidiana, que tal vez sea el destino superior
a las de las artes. Y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico. Pero los españoles los vieron con ojos de occidente. Oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Chicos, con doblones, o sea, con esas como lingotes de oro, algo así. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos. Qué bonito. Nos estaban clasificando, es decir, son diferentes, están clasificados y divididos. Estos son los chinú, estos son los arhuacos, estos son los cogis, estos son los guayú, estos son tututum. Y nos fueron dividiendo, nos fueron clasificando por nuestra lengua, ¿cierto? Dispersas en lenguas, diferentes culturas, propias identidades definidas. Ahí está. Vivir, ay, me encanta, es que me fascina. Vivir como iguales en la diferencia. Así éramos nosotros, hasta que llegaron ellos. Hasta que llegaron ellos. Chicos, ¿qué nos están clasificando? Claramente nos están clasificando. Además, una cosa son los europeos, otra cosa son los americanos. Y dentro de ese estatus de americanos, pues somos indígenas. Y dentro de ese estatus de indígenas pertenecemos a unas tribus. Y dentro de esas tribus pertenecemos a unas comunidades que tienen diferente lengua, diferente cultura, diferente idiosincrasia. Me encanta. Ahí está este párrafo de clasificación. Volvamos. Nos hacen unas preguntas. ¿Qué se compara en el párrafo de comparación? A ver, ¿qué? Pues dos reinos, ¿cierto? Ah, muchachos, ¿verdad que es que se me olvida a veces poner el lapicito? Pues dos reinos. Dos reinos, ¿cuáles eran? Castilla y Aragón. Ok, ¿quiénes fueron los iniciadores del periodismo ensayístico? Ay, profe, esos apellidos tan enredados. ¿Joseph qué? ¿Cómo es que era la cosa? Entonces devolvámonos, porque estos son preguntas literales que nos podemos devolver y las encontramos ahí tal cual. Devolvámonos. El ensayo periodístico, Richard Stein y Joseph Addison. ¿Ok? Esos dos. Volvamos. ¿Cuál es la esquina de los dos grandes océanos? El Pacífico y el Atlántico. ¿Cuál es esa esquina? Que su nombre tiene que ver con el conquistador. Obvio, Colombia. Nosotros somos la esquina más maravillosa y rica que hay y lo estamos desaprovechando, nos estamos dañando. Bueno, qué tristeza. Miremos, ¿por qué Aragón quedó subordinado a Castilla? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan? Porque tenía poca densidad demográfica y porque tenía poco poder militar. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? Porque se dice que el ensayo es un género menor. A ver, inicialmente había unos grandes géneros, ¿cierto? El teatro, que se divide en comedia y tragedia. Estaba el género del cuento, la novela. Entonces, el ensayo relativamente es moderno, podríamos decirlo. El ensayo es esa parte crítica y reflexiva. Entonces, y también les decía, el ensayo tiene casi todos los modos del discurso, es muy versátil, pero con esa misma versatilidad, el ensayo es un género que es complejo, entonces hay que cogerlo con pinzas. ¿Cuáles son los elementos que clasificó Gabriel García Márquez? Allí, en esta clasificación, fueron
Se clasificó a los... Ay. Se clasificó a las comunidades, pero también se clasificaba todo lo que tenía que ver con el oro, las piedras preciosas, ¿ven? Todo lo que tenía que ver con sus destinos de orfebrería. Ok, miremos por acá. Clasifica todo lo que es Colombia en ese momento. Sigamos. Chicos, ¿por qué el autor se apoya en Maquiavelo? ¿Se acuerdan que Maquiavelo decía que Fernando de Aragón había sido un gran gobernante, una persona buena en su trabajo, en su función de ser líder? ¿Por qué? Chicos, recuerden siempre que cuando uno está afirmando algo, debe utilizar una figura de autoridad reconocida, prestigiosa, para apoyar la idea. Yo no puedo decir, sí, Fernando de Aragón fue un súper, no sé qué, no. ¿Por qué? ¿En dónde está la prueba? ¿Quién lo dijo? Pues yo no lo he visto. Ah, no, es que eso fue en 1400, no sé qué. Ah, bueno, entonces, me tengo que apoyar en alguien que sí haya sido testigo o que desde la historia tenga un prestigio y me diga, sí, eso fue así. Y eso se llama argumento de autoridad. ¿Sí? Ojo con esos argumentos de autoridades que van a utilizar para sus escritos. Chicos, ¿por qué se puede recurrir al ensayo? Pues, a ver, ese género literario es un género que muestra una reflexión, una crítica por lo general, es un género que es muy versátil, como veníamos diciéndolo, utiliza muchos de los modos del discurso, puede utilizar la descripción, la narración, la argumentación, la descripción, incluso puede utilizar, si es una tesis predictiva, ahí está el modo del discurso predictivo. Entonces hay que revisar eso. Miren, ¿cuál es el origen de lo que somos? Me encanta esta pregunta. Ay, verdad que es que no tengo lapicito activado. Me encanta este asunto del origen de lo que somos. ¿Cuál es el origen de lo que somos actualmente? ¿Y cuál es el origen de lo que somos como americanos? Vemos entonces que llegaron los conquistadores y consigo pues una cantidad de cosas, de enfermedades, ¿sí? De hábitos, etcétera. Miren, chicos, el origen de lo que somos indígenas. Esa es nuestra base, esa es nuestra base. Cuando nos mezclamos también incluso con esos personajes, recordemos, no podemos olvidar nuestra historia, que cuando llegaron los conquistadores a masacrar y asesinar a todos los indígenas porque no querían entregarles el oro, no porque para ellos el oro fuera valioso, ojo, sino porque tenía un estatus distinto. Le daban a eso que la madre tierra les daba, un estatus diferente de poder, otras cosas. En cambio, los europeos no. Miren que ese es el origen de lo que somos. Somos el origen, no somos el resultado de la masacre, de la barbarie. Recordemos que los españoles no les tenemos mucho que agradecer, en verdad. Los españoles mandaban a América, eran los ladrones, los pillos, la gente mala, los corruptos. Ese es nuestro origen. Ese es nuestro origen, esa es nuestra mezcla con ladrones, con corruptos. Eso es lo que le tenemos que agradecer a España, a que de nuevo ese estudio de lo que sucedió. No podemos decir tampoco que los indígenas, que los aborígenes que estaban aquí en Colombia y en América no se defendieron también. También se defendieron, también hubo una masacre de parte y parte. Pero al acabar con esa mano de obra indígena, porque los esclavizaron, pues se vieron en la necesidad, ya no hay indígenas, ya los matamos todos, pues traigamos esclavos africanos, traigamos esclavos de otra colonia. Entonces vinieron los negros, los afro, esa
esas personas tan bellas que son los afrodescendientes. Entonces, chicos, ahí estaba besada nuestra tierra, pero en esclavitud perpetua, como dice la canción. Chicos, esos son nuestros orígenes, nuestros orígenes indígenas, los orígenes que han acabado, y que eso se lo debemos a los españoles. Ahí está. Chicos, esa es una reflexión, esas son preguntas que nos llevan a generar crítica, a mirar, bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué debemos de agradecer? ¿Cómo debemos ser medidos? ¿Cómo debemos ser valorados desde todos los puntos de vista, social, económico, político? Ojo. Chicos, vamos para la actividad de profundización. Lo que yo les sugiero es que en sus lecturas, en las lecturas que están haciendo para hacer la entrega de sus trabajos, con sus temas, ya me imagino que delimitaron muy bien su tema, que ya saben que es un párrafo de introducción. Me encantan los párrafos de introducción con preguntas, pero recuerden que también en los párrafos de introducción debe ir la tesis, debe ir como eso que usted va a defender. ¿Qué va a defender? Entonces, ahorita, en la actividad de profundización, vamos a mirar de esas lecturas que estamos haciendo, cuáles son los párrafos que me clasifican, cuáles son esos párrafos que contrastan ideas, a ver, cuáles son esos párrafos que me comparan. Vamos a identificar esos párrafos bien juiciosos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el plan de escritura, chicos, vamos a empezar a construir unos párrafos en los que esté el contraste o en los que esté la comparación. Por favor, claro, porque es que si yo voy a hablar de un tema, yo necesito decir, vea, este autor dice esto, pero este autor dice lo contrario, o este autor dice cosas muy similares, o sea que eso que estoy defendiendo de verdad tiene fuerza. La autoridad, los argumentos de autoridad, es decir, fulano que es reconocido, que es un erudito en este tema, me puede apoyar esto. Eso es muy importante para nuestros textos, chicos, porque acuérdense que este curso está parado en 4 paticas, 4 habilidades comunicativas. Leer, ustedes deben estar leyendo, escribir, hablar y escuchar, ¿sí? Todos ustedes, cada que están en la clase, cada que vemos la videoclase, la teleclase, como le llamen, cada que ustedes hacen eso, están practicando una habilidad, la escucha. Y cuando ustedes les exponen a sus compañeros, ustedes hablan entre ustedes sobre el tema que están desarrollando, entonces están con la habilidad del habla, ¿cierto? Hablar. Cada que ustedes por su lado o en conjunto, unidos, reunidos, como sea, escriben un párrafo, lo comparan, lo arreglan, el otro dice, no, ese párrafo está como raro, a ver, revisémoslo, no, cambie esta palabra, métale esta oración. Ahí están escribiendo. Y cada que ustedes leen para poder traer ese conocimiento a su texto, están leyendo, ¿sí ven? Están haciendo todas las habilidades comunicativas. Todo el tiempo nosotros estamos trabajando las habilidades comunicativas. Entonces, muy juiciosos, muy bellos, muy preciosos, nos vamos a ir a hacer la actividad de profundización con nuestros profesores, que son en realidad quienes mueven, quienes dinamizan, son el motorcito de esto llamado Vamos para la Universidad. Un beso, un abrazo para todos. Saludos a Migue, a Jenny Jordán, saludos a Lina, saludos al profe Yamit, saludos a la profe Adri Ospina, también en la Procesa Delgado, a todos los que nos están viendo, a la profe Noelia, a la profe Noralis también. Un beso, un abrazo muy grande. A la profe del Araque. Un beso, un abrazo muy grande. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.